Bueno, buenas tardes nuevamente, buenas noches a todas y a todos. Espero que se me escuche bien. Eh, hay, eh, Acá tengo algunas preguntas. Les pido mil disculpas si se ha escapado alguna, pero va a haber oportunidad de que vamos a habilitar un foro para que ustedes, aquellos que hoy, digamos, quizás no han obtenido alguna respuesta, ¿sí? La puedan plantear y es una respuesta corta, se responderá en el foro directamente, y si es algo que merece una vueltita, lo que estoy proponiendo eh, es grabar pequeños videitos de respuestas para subirlos y que ustedes puedan escuchar las respuestas. Pero bueno, todo depende de cómo se trabaje en el foro, ¿sí? Porque va a ser un foro de consultas, simplemente. Bien, eh, acá Benjamín hace una pregunta que intenta, que en realidad es de la clase pasada, pero no está mal responderla, ¿sí? Eh, Espera un minutito. Acá hay alguien que escribió, chicos, algo y no puedo prestar atención, mil disculpas, ¿eh? Eh, Déjenme mirar. eh, Acá está. Bueno, sí, hay una cuestión de discusión un poco más personal. Vamos a resolver esta cuestión muy rápidamente. No está mal hablar de política, pero esto no es un café, chicos. Esto es una clase teórica. Al ser una clase teórica, con textos planteados en un cronograma a partir de un programa, no puedo ni debo involucrarme en discusiones eh, teóricas, ni ustedes tampoco, perdón, políticas, eh, políticas dogmáticas, partidarias o del tipo que sea, ¿sí? Eso, hay otros espacios, es otro momento histórico, es otro siglo. Cuando con el profesor Rubinstein, por ejemplo, éramos pebetes y estudiábamos en los 80 en pleno fervor de transición democrática, eh, terminábamos las clases y nos íbamos al bar de la esquina y discutíamos, nos peleábamos, terminábamos abrazados después, ¿sí? Que ese es el espacio para, digamos, de los estudiantes, ¿sí? Con los profesores muy pocas veces había discusiones de este tipo porque hay que ceñirse a un programa, ¿sí? Eh, Después habrá otros espacios, congresos, cosas por el estilo como para poder hacer otro tipo de intervenciones. Aquí no corresponde, ¿Me ¿sí? permitís un pequeño comentario, Mario, sobre eso? Por favor, Darío. Perdón que interrumpa y quiero ser realmente muy cortito, digo, y creo que hablo en nombre de Mario y el resto del equipo docente también cuando digo esto. Digo, acá nadie le tiene miedo a un debate político. Estamos discutiendo cuáles son los espacios idóneos para tener ese debate político. El chat del Zoom es una herramienta de comunicación sobre la clase durante la clase. ¿Sí? Podemos buscar, si es que encontramos algún espacio que nos permita tener este debate, a los que estemos interesados en tener ese debate, digo, me parece perfectamente legítimo. Fuera de eso, y más allá de que alguno pueda colar una opinión personal en el chat, que eso va a ser medio inevitable, hay algo que no vamos a admitir, que es llevar la discusión al punto de la agresión. ¿Sí? Yo Exactamente. no voy a hacer un comentario, no voy a indicar puntualmente de qué se trata, pero he leído un comentario que estuvo al borde de eso y al borde del lado de adentro. Por favor, tengan la prudencia de evitarlo porque esa no la vamos a dejar pasar.
¿sí? Después habrá cosas que no contestemos porque entendemos que no es el espacio, pero el cruzar la raya es algo que no debemos dejar pasar y no lo vamos a hacer. Tengan en cuenta que somos en estas reuniones teóricas casi 500 personas. Si no tenemos un poquito de orden, estamos fritos todos. Quería meter ese comentario nada más porque me pareció importante. Te devuelvo, Mario, la clase que es tuya. Por favor, Darío, muchas gracias. No, no, tiene que ver con lo que estábamos hablando, así que no hay ningún inconveniente. Entonces, como bien dice el profesor Rubinstein y lo que yo estaba diciendo, hay otros espacios, ya los tendremos. Estamos en construcción, chicos. Esta universidad es nueva, se ha masificado. eh, y en algún momento se planteará, cuando termine la normalización, digamos, el claustro estudiantil, donde ustedes van a poder hacer los debates que corresponden desde el centro de estudiantes, que existe, así que esos son debates que podrían llevar, si están acá en la ciudad, las veces que quieran acercarse al local, y los que están lejos, de cualquier manera, el centro de estudiantes atenderá consultas y abrirá debate, espacios de debate virtual para lo que es el centro de estudiantes, ¿sí? Pero no me puedo meter en eso porque yo no soy estudiante, soy docente. Así que bienvenidas las discusiones en los espacios donde deben ser hechas. Y sin agresiones porque no llevan a ningún lado, ¿sí? Bien, entonces, volviendo a la pregunta de Benjamín. Eh, Acá hay una cuestión que el Bobbio, que es un gran jurista político, un gran teórico político, cuando abordó, digamos, los dos trabajitos que ustedes tienen que leer, que son intervenciones en conferencias internacionales de los derechos humanos y demás, eh, son intervenciones teóricas, pero que a la vez, por el espacio, digamos, de- de- del que se trataba, daban la oportunidad para que uno de los grandes juristas del siglo XX pusiera, digamos, una opinión suya política, ¿sí? Entonces, hay aspectos del derecho, ¿sí? Que son objetivos, que tienen que ver con formalidades argumentativas, dogmáticas también, ¿por qué no? ¿Sí? Algo objetivo es algo que es externo a los enunciantes y que ya tiene acuerdos previos y que establece límites, ¿no? Algo objetivo podría ser, por ejemplo, que alguien antes de iniciar una conferencia dijera, en esta conferencia voy a hablar de tal cosa. Toda vez que use el concepto tal, voy a estar entendiendo, cuando use ese concepto, tal definición. ¿Sí? Por lo tanto, hay otras acepciones, hay otras definiciones, pero no son la definición que yo estoy planteando para mi debate. En ese sentido, se está tomando como objetivo de algo que ya está preestablecido porque forma parte de debates anteriores y se está tomando una posición que también puede ser más personal, menos personal, pero mientras que se aclare no hay inconveniente. Ahora bien, hay intersubjetividades y subjetividades cuando yo planteo una valoración, cualquiera sea esta, respecto de algo que es objetivo. Yo puedo decir, por ejemplo, de acuerdo a los estándares occidentales de lo que es bello y lo que no es bello, eh, yo, Mario Maurich, no entro en el canon de la belleza occidental. ¿Sí? Entonces estoy planteando un aspecto subjetivo que inclusive se puede relacionar con algo muy preciso que tiene que ver con el derecho. Vamos a poner un ejemplo, la ley de talles. La ley de talles establece parámetros objetivos
sobre todo lo que tiene que ver con cuerpo humano, ¿sí? Medidas que tiene que tener la ropa, de acuerdo a estándares poblacionales que hacen que yo eh, pueda encontrar o no pueda encontrar un talle. Entonces, yo quizás podría decir que yo no entro dentro de los cánones de lo que se considera, digamos, lo habitual y por lo tanto necesito ir a casas con talles especiales. Supongamos, estoy inventando. ¿Se entiende? Entonces, hay siempre criterios subjetivos e intersubjetivos y objetivos. Ahora bien, los derechos humanos plantean una objetividad, de acuerdo a Bobbio, porque se plantea en un determinado momento histórico eh, acuerdos que plantearon lineamientos, enumeración de determinados, eh, de determinados eh, determinadas posiciones, descripciones de determinados derechos, ¿sí? Entonces, eso es un principio objetivo. Ahora bien, a medida que las subjetividades se van apropiando del objetivo, van a plantear discusiones intersubjetivas que pueden hacer que el objetivo cambie y que puede ser no, hacen que cambie. Por eso los derechos van cambiando con el tiempo. Si recuerdan lo que se planteó en la presentación subida al campus respecto de los temas de la clase pasada, ustedes van a ver que hay eh, temporalidades, no solamente respecto de los derechos humanos, sino de los derechos en general a partir de Marshall, donde se plantean, bueno, primero aparecieron los derechos civiles, luego los derechos políticos, luego los derechos sociales, ¿sí? Y hay autores que hablan de derechos de primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación, ¿sí? Que tienen que dan cuenta precisamente de los cambios en los lineamientos del objetivo a medida que se van planteando subjetividades que no son personales, a la vez son colectivas, porque pertenecen a un grupo de personas que reclaman algo y que el derecho tiene que dar cuenta sobre eso. ¿Sí? Bueno, espero haber sido, digamos, sobre este tema particularmente claro. Ahora bien, pregunta Bárbara, ¿La Bruyère no es etnocentrista? Para él todo lo referido a la corte es lo que vale. Y precisamente lo que dice Todorov es que La Bruyère lo que está planteando es una mirada que podría parecer universalista, pero que en realidad no lo es. Es decir, todo aquel que escribe con una pretensión de cientificidad siempre va a tener que estar planteando este movimiento entre distintos niveles de generalidad o abstracción, como lo llama Sartori en otro capítulo del libro La política, ¿no? Que aquellos que hacemos política comparada somos bastante molestos con ese tema, porque para poder comparar tenemos que ajustar la relación inversamente proporcional entre connotación y denotación. Una definición con nota cuando dice, por ejemplo, eh, eh, un can doméstico o perro es un mamífero cuadrúpedo eh, eh, perteneciente a la familia de los cánidos, eh, que vienen distintos tamaños, medidas, colores, y se pueden establecer diferencias de distintos grupos al interior de esta especie llamada can doméstico, que hace hablar de distintas razas de perros. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una definición connotativa. Ahora bien, perdón, denotativa. No, digo bien, connotativa. Ahora bien, denotativa es cuando yo digo, a ver, perros. Bueno, perros son, y empiezo a enumerar perros con nombre, ¿no? Perros son
Fe, Colo, Dushka, Petizo, hamburguesa, los nombres que le ponemos a los perros. ¿Sí? Ahí tenemos una connotación. ¿Por qué? Porque definimos con ejemplos concretos, que obviamente se ajustan a las características de lo connotativo. La relación entre connotación y denotación es inversamente proporcional. Cuando abarco mucho, es decir, cuando connoto mucho, cuando agarro mucho, digo poco. Y es lógico, para abarcar más, tengo que reducir características, para que entren más cosas en la bolsa. Cuando pongo más características y hago a la definición más precisa, la hago excluyente, restrinjo, y cada vez me van a entrar menos cosas. ¿Se entiende? Entonces, esto se usa mucho en la ciencia y son definiciones, problemas que vienen discutiéndose desde hace 1000 años más o menos. Universalistas con nominalistas, ¿sí? Guillermo de Ockham contra otros, dirían en términos jurídicos. Entonces, si yo defino al hombre solamente como un bípedo de dos patas, un bípedo de sangre caliente con dos patas, y tiro una gallina desplumada a un centro de discusión y digo, acá está el hombre platónico, entonces eh, no es un hombre, es una gallina desplumada. Ah, pero tiene dos patas, ¿sí? Y tiene sangre caliente. Bueno, sí, la definición platónica en todo caso es demasiado general. ¿Se entiende? Entonces, acá no estamos hablando desde lo comunicacional y desde lo que sería la semiótica, sino que estamos hablando desde unas cuestiones de lógica proposicional aplicada a la ciencia, porque esto es lógica proposicional. Hay criterios disyuntivos, si es una cosa no es la otra, si pertenece a este grupo no pertenece al otro, ¿sí? Entonces, bueno, nada, eso es particularmente porque alguien había preguntado que no había entendido bien lo de perdón, connotación y denotación. Espero que lo haya entendido y si no, no se preocupen que como yo soy muy molesto, lo voy a repetir durante todo el año porque esto es fundamental para poder abordar el estudio de cualquier cosa. ¿Sí? Hay que saber un poco de lógica, que de hecho hace años que nos enseñan las universidades. ¿Sí? Los profesores viejos nos metieron la lógica aristotélica y después la lógica deóntica, pero hasta por las orejas. Entonces, lamentablemente no se ve mucho más. Entonces, nada. Sigo con otras preguntas. Profe, buenas tardes. Sí, ¿Cómo está? Un gusto. Matías, de soporte técnico de la UNMA. Me permito frenar un segundo la grabación del encuentro para por favor. consultarle si tiene algún problema o algún inconveniente técnico que me informaron que necesitaba asistencia. No sé a cuál te referís. Yo particularmente, y esto es un problema de mi computadora, que cuando subo el volumen del micrófono, para que me escuchen mejor los estudiantes, en algún momento, y esto tiene que ver quizás con la configuración de mi computadora, se me baja el volumen y por lo tanto, como yo soy un señor grande que fumó muchos años y vengo usando mi garganta como instrumento de trabajo hace 30 y pico de años, tengo la voz media ronca, ¿no? Entonces, si se me baja el volumen, no puedo, ¿No puede escuchar a los eh, participantes? ellos no Ok. me escuchan. Yo le cuento que se lo escucha bien, en particular. Según veo en el chat también me están indicando que se escucha perfecto. Por el momento me quedaré un ratito entonces a ver si el problema persiste y trataremos de ver un poco la configuración de su máquina. Si no, también lo podemos ver, bueno, luego del encuentro en algún otro momento. Pero por lo que cuentan ahí en el chat, la mayoría escucha bien. Quizás haya sido algún problema de alguna participante en particular. Me quedo un ratito para estar presente y escuchar. Como le dije, está la grabación frenada, así que esto no va a salir en el encuentro, no se preocupe. Pero por lo que veo, figura todo bien y yo lo escucho bien particularmente. Te Y agradezco muchos muchísimo. en el chat nos comentan que sí también. Perfecto, bueno, agradezco Sí, muchísimo.
Y No, por cualquier favor, al cosa, contrario. Me eh, quedo presente unos cuantos minutos más. Vuelvo a generar, bueno, la grabación para que pueda continuar. Disculpe perfecto. Después los inconvenientes a ustedes y a los participantes. no hay problema. Después en otro momento igualmente te consultaré algo, pero en otro Perfecto. momento. Te agradezco mucho. Ok. Bien, Recording in progress. bueno, volvemos entonces, chicos, a las respuestas a sus preguntas. Nahuel pregunta, eh, eh, está planteando, dice, lo del hombre natural estaría basado en el pensamiento de la moral de Baruch de Spinoza. A ver, Nahuel, particularmente Spinoza es un contractualista raro. Spinoza em, eh, Hobbes, Vico y otros autores del siglo XVII, digamos, comparten obviamente esto que luego se va a llamar un naturalismo contractualista, y lo que tiene Baruch Spinoza es que tiene una mirada bastante rara sobre, digamos, él se basa en una cuestión que tiene que ver más con los sentimientos y lo afectivo y no tanto con lo racional, ¿sí? Pero entra dentro de las generales de lo que son los pensadores del derecho natural y fundadores o que brevan en la fuente del contractualismo. Puede llegar a haber alguna variación respecto de la caracterización del hombre natural, pero en general el hombre natural es una ficción teórico-política y jurídica, ¿sí? Eh, Pensadores europeos que nunca fueron, ni siquiera han ido más allá del Peñón de Gibraltar, no cruzaron el Atlántico, no conocen África del Norte, ni siquiera llegaron a Constantinopla, netamente lo que llamaríamos eurocéntricos occidentales, eh, crearon una ficción. El que la creó primero fue Hobbes, ¿sí? Basándose también en relatos de viajeros, ¿eh? Pero ellos de primera mano no conocieron nunca un salvaje. Un hombre natural que ellos que podrían entrar dentro de lo que ellos llamarían salvaje, porque ellos eran los civilizados, obviamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, ¿no? El hombre natural de todos estos autores es el mismo. Espero haber respondido a tu pregunta. A ver, acá hay otra pregunta. Un estudiante que creo que se llama Leo eh, creo que me dice, si mal no entiendo, que han visto esta problemática en Introducción al Derecho. A ver, no creo que yo haya dicho nada que contradiga, en todo caso, desde la materia Introducción al Derecho verán especificidades que yo no me puedo meter porque no hacen al tema, ¿sí? El naturalismo, ¿cómo lo traducimos? Teoría del derecho natural o corriente del derecho natural. ¿Qué plantean los naturalistas? Eh, que el hombre tiene derechos por naturaleza, es decir, por el solo hecho de ser hombre. ¿Sí? Que estos derechos son anteriores a cualquier positivización, diríamos en términos más contemporáneos. De hecho, dentro de unas clases, esto lo vamos a retomar cuando veamos la problemática de Antígonas, ¿no? De acuerdo a la mirada de Sófocles. Así que las corrientes naturalistas plantean esta existencia de derechos anteriores al derecho positivo. Y obviamente están asociadas a esta idea de el estado de naturaleza, ¿no? En el estado de naturaleza, que es un estado no cultural, no político, eh, el hombre, como lo llama Hobbes, el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Entonces, la única diferencia del hombre con otros animales
es que el hombre tiene capacidad de raciocinio y puede llevar adelante cálculos de costo-beneficio. Entonces, este hombre que, al igual que los otros animales, se rige por la ley del más fuerte, y cuando tiene oportunidad de algo o quiere hacer algo, básicamente se apropia de las cosas porque no hay tuyo mío, no hay justicia, no hay derecho, no hay nada, y esta idea se traslada a estas ideas de los salvajes no europeos, que se los asimila a la idea del hombre natural del contractualismo, digo bien, el contractualismo y un naturalista. Entonces, eh, ahí se van mezclando cosas, ¿no? Porque en realidad cuando Hobbes está pensando el estado de naturaleza, no lo está pensando para poder entender las culturas no europeas, sino para justificar el orden político que están haciendo en ese momento, en donde los monarcas absolutos reclaman el derecho al uso monopólico de la violencia física en sus territorios, y él tiene que justificar a través de un modelo racional. Hobbes y Descartes eran grandes amigos, ¿sí? En ese sentido. Se conocieron mientras Hobbes estuvo exiliado en la corte de los reyes franceses, y el hombre, de acuerdo a esta capacidad de razón, se da cuenta que llevado al extremo, es la única realidad del estado de naturaleza para él y para otros, es la muerte segura y violenta en manos de otro. Entonces, en función de esto, lo que hace el hombre es acordar de manera individual. Yo acuerdo con Darío que no lo mato, él acuerda conmigo no matarme. Yo acuerdo con Eugenia no matarla y ella acuerda conmigo no matarme, ¿no? Y así vamos haciendo acuerdos individuales unos con otros de no matarnos. Y esto lleva a un salto de abstracción, en donde cuando el último hombre acuerda con el último hombre no matarse, surge algo que no existía hasta ese momento, que es el Leviatán, ¿sí? Que es eh, el paso del hombre a lo que sería el estado civil o estado político o estado cultural. El concepto de estado cultural viene en realidad de Levi-Strauss, que es el antropólogo suizo que se apropia, ¿no? de esta ficción contractualista, y que de hecho plantea que la ley más antigua y compartida por todos los pueblos que nos permiten ver el paso del estado de naturaleza al estado cultural es lo que Levi-Strauss llamó la ley del incesto, es decir, la ley de la prohibición del incesto. Cuando el hombre prohíbe dentro de su grupo humano el tener relaciones sexuales con alguien de consanguinidad directa o más o menos directa, ahí se pasa del estado animal, del estado natural, salvaje, al estado cultural, ¿sí? Fíjense cómo se van conectando, ¿no? Los elementos, cómo las distintas ciencias van tomando elementos que fueron pensados originalmente para dar una legitimación política a un nuevo tipo de ordenamiento, ¿sí? Que es el ordenamiento estatal. El Leviatán es el Estado, aquel que, digamos, tiene la habilidad, va a decir Carl Schmitt, de declarar el estado de guerra a todo aquel que se pone por fuera de la ley que el Leviatán establece. Y el propio Hobbes plantea que el estado de naturaleza es una ficción, que las únicas tres realidades históricas que podríamos ver como parecidas al estado de naturaleza son la guerra entre estados, esa es una, la otra sería la guerra civil, y la tercera cuando un ciudadano, al delinquir, al romper una norma de su orden político, se pone en situación de naturaleza respecto al propio orden político. ¿Sí? Son las tres únicas situaciones reales, históricas, que podrían decirse, se asemejan a lo que Hobbes define como estado de naturaleza. ¿Sí? Bueno, espero haber sido claro, discúlpenme si me extendí un poco.
Esto también lo verán los de ciencia política seguramente en alguna materia, ¿sí? Y los de derecho en otra. Héctor, pregunta... Sí, Héctor. A ver, Héctor nos dice, Todorov no niega el universalismo, pero habla de un universalismo crítico, basado en un humanismo bien temperado, para comprender o acordar algunos criterios básicos transnacionales. Sí, podría decirse eso, Héctor. Es decir, eh, el universalismo implicaría la posibilidad eh, de el universalismo crítico, ¿no? y temperado, de reconocer que existen diferencias planteadas por la geografía y por el tiempo. Muy simple. Ahora bien, esto no significa que no se puedan acordar entre estos grupos humanos, entre estas comunidades que se encuentran separadas por espacio y tiempo y que en algún momento concurren en un mutuo descubrimiento y en una convivencia, eh, llegar a acuerdos a partir de los cuales se busquen criterios parecidos, ¿sí? Que permitan mantener ciertas particularidades que se las deben respetar, pero a la vez, digamos, tener una normativa que, como fue acordada, debe imponerse. Pero esto hace difícil la problemática de los derechos humanos. Fíjense que en lo que yo les subí respecto del análisis de Bobbio, Bobbio lo dice muy claramente. Hay derechos que se juxtaponen y son antitéticos, ¿no? Entonces, tenemos un principio jurídico de propiedad capitalista, que es la propiedad privada, que se contrapone y es antitética a la propiedad comunal. Está bien, en Occidente la propiedad comunal fue dejando paso a la, mm, a la propiedad privada, particularmente en el Occidente capitalista. Pero en Iberoamérica y en toda América, porque esto en Estados Unidos también vale, para Canadá también, los pueblos originarios reclaman sus derechos a lo que serían los bienes comunes, ¿sí? Justificando, digamos, sus creencias eh, 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 cosmológicas digamos, religiosas, eh, y reclaman, digamos, que estos derechos les sean, como se dice, protegidos por el Estado. Entonces, que no venga una empresa minera y quiera meterse en la comunidad y en el territorio del pueblo originario y quiera destruir a la Pachamama por un criterio eminentemente de ganancia capitalista. ¿Se entiende? Es cierto, hay superposición, pero bueno, esto no significa que en algún momento no se puedan plantear criterios. Y si vamos a otras cuestiones que tienen que ver con cotidianidades, eh, la cuestión es muy simple. Eh, los niños tienen derechos porque son personitas, ¿no? Desde que en Argentina nosotros hemos constitucionalizado la Declaración Universal de los Derechos de los Niños, Jóvenes y Adolescentes, ya quedó inclusive, ese tratado quedó obsoleto, porque al día de hoy se habla de niñeces, de juventudes y de adolescencias. No hay una niñez, ni un tipo de juventud, ni un solo tipo de adolescencias. Varían. Y no nos tenemos que ir a Mozambique, ¿eh? Acá en la ciudad de Buenos Aires, o ustedes en sus respectivas provincias y ciudades, se alejan quizás un poco del lugar donde ustedes viven y encuentran realidades harto diferentes respecto de estos grupos, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde podemos ver esta cuestión de eh, que hay una convivencia entre una pretensión universalista, ¿sí? Típica del derecho. El derecho trata de ir a normativas como el planteo de tratemos que la máxima de mi acción individual se convierta en una ley universal. Immanuel Kant. ¿Sí?
Entonces, hay una necesidad de tratar de ir de lo particular a lo general. Pero en términos políticos esto implica la política plenaria y la política arquitectónica, ponerse de acuerdo y construir instituciones. ¿Sí? Bien. Y Héctor hacía, hizo una última pregunta acá que tengo. Si la política es poder, ¿cómo esos derechos humanos quedan protegidos ante la vulnerabilidad? Porque se supone que la política es poder, pero también es autoridad, no es solamente poder. Max Weber decía en la política como vocación, aquel que cree que la política es el sermón de la montaña de Jesús, es un ingenuo, porque meterse en política es como descender a los infiernos. Entonces, Max Weber es el autor del realismo político, digamos, pero al mismo tiempo es un liberal que piensa que y está de acuerdo con la necesidad de los debates, de las discusiones, de lograr acuerdos, de construir instituciones. Fíjense cómo en el autor, que es uno de los exponentes del liberalismo más preclaro que ha dado finales del siglo XIX, principios del siglo XX, tiene claro que eh, la política tiene buenos deseos, pero que es difícil de cumplirlos porque en la política hay un choque de voluntades, de intereses, de posiciones diversas y a veces no se ponen de acuerdo. Entonces, quien tiene que proteger los derechos, los humanos y todos los demás, es el Estado. Pero recuerden esto lo vamos a ver ya en las clases que vienen. El Estado no es un conjunto de instituciones. El Estado somos nosotros también. El Estado es comunidad y asociación al mismo tiempo. Asociación es capacidad de ponernos de acuerdo racionalmente. Y comunidad es compartir historia, lengua, valores, tradiciones. Y somos las dos cosas al mismo tiempo. Hace un ratito cuando comenzó la clase me pareció escuchar que había personas que hablaban en guaraní. ¿Cómo me di cuenta? Mamá era correntina, su lengua madre era el guaraní. Mi abuelita murió no hablando español, antes de morir hablaba solamente guaraní. Mamá antes de morir también hablaba guaraní, no español. Por lo tanto, algunas cosas entiendo, muy poquitas, pero las entiendo. No aprendí la lengua, que me encanta, pero no la aprendí. Ahora bien, la Argentina son aquellos que hablan guaraní, aquellos que hablan quechua, aquellos que hablan eh, otras lenguas originarias, aquellos que hablan italiano. ¿Por qué? Porque son hijos directos de inmigrantes, o hablan francés, o hablan irish, ¿sí? Entonces tenemos una comunidad plural, pero somos todos argentinos. Y entonces no importa nuestras tradiciones, nuestra historia, en algún lugar nos tenemos que poner de acuerdo para protegernos. Y obviamente darle al Estado la capacidad para que nos proteja y cuando no nos protege poder utilizar las herramientas institucionales para decir, no señores, no nos están protegiendo. Lo que pasa es que, bueno, la política tiene sus bemoles, ¿no? Y hay que leer más la Constitución, tenemos muchas herramientas para poder hacer eso. Hay que saber usarlas. Bueno, María Eugenia, te pido mil disculpas, estuviste con la manito levantada toda la clase. No sé, Darío, ¿puede María Eugenia dar el micrófono o vos la No muteaste? le puedo dar micrófono, también apareció una pregunta después de la pausa. Yo les voy a pedir a todos que tratemos de hacer las preguntas y vamos a usar esta metodología antes de la pausa, porque después es muy difícil calzarlas y tampoco nos gusta a nosotros quedarnos dejarlos a ustedes con preguntas sin contestar, por lo menos preguntas que sean relevantes.
A la pregunta que hizo Walter en su momento, yo le diría que cuando tenga la oportunidad, lea el texto en detalle y también la filmina que seguramente se va a subir, y encuentre su respuesta ahí y en todo caso después lo volvemos a discutir. Para eso existe un foro, muchachos, también, tenganlo presente, para hacer preguntas fuera de la clase sobre el tema de la clase. María Eugenia, te doy el micrófono. Te pido que seas breve, ¿sí? Por favor, así cerramos esto. Sí, mi consulta era la siguiente, doctor. Si usted después nos puede subir la filmina, porque no soy muy ávida, o sea, interpretando el texto. Entonces con eso hoy me fue re bien. Entonces yo digo, bueno, hasta que suban la clase, con eso voy, o sea, voy llenándome de contenido porque lo entendí hoy. Perfecto, sí, te agradezco la preocupación, María Eugenia. Yo te garantizo que hoy termina la clase y yo ya le digo a las personas que se encargan de ese tema que repliquen, yo voy a subirla en un aula, digamos, de derecho, suponte, y entonces yo le pido a los asistentes digitales que repliquen en las otras aulas de derecho, son solamente 5 aulas de derecho, así que no creo que tarde más de mañana. Debe estar en Ya, el texto, que seguramente está, pero eso me sirvió un montón hoy. no, está perfecto, para eso está en la filmina también, quédate tranquila que apenas termine la clase yo ya la subo a una de las aulas y le pido a los asistentes digitales que la repliquen en las otras aulas de la misma carrera. Y en ciencia política, como es una sola aula, la subo ahí y ya queda también, digamos, queda ahí guardada la presentación. Así que tranquila en ese Muchas gracias. sentido, por favor. Bueno, tenemos unos Bueno, minutitos todavía. A ver si hay un alguna... comentario quisiera hacer, Mario, Por favor, decime, sobre Darío. esto que comentaba María Eugenia, que es pertinente, pero también sobre algunos mensajes que fui leyendo en el chat. Sí, Eh, Estimados, hay que usar las herramientas del campus, porque los materiales están en el campus, ¿sí? Y algunas instrucciones o algunas indicaciones de cómo vamos a trabajar están en el campus. Digo, en el aula de cada uno, en las aulas correspondientes a la materia. Eh, Tengamos en cuenta que las clases, las filminas y las lecturas son herramientas complementarias, no son herramientas alternativas. ¿Sí? Yo sé que estamos todos con la vida que se nos cae encima y a veces no tenemos tiempo o tenemos dificultades, los horarios, el trabajo, la familia, todas las dificultades que tenemos. Pero no se puede resolver la materia solo desde mirar las clases y no se pueden resolver las lecturas solo desde recibir las filminas. Las filminas están casi como una guía de lectura, como una apoyatura de las lecturas. No caigamos en la trampa de creer que porque leímos la filmina tenemos un texto resuelto. Esto vale para todo y en todo caso al que le quepa el sayo que se lo ponga, pero tratemos de hacer ese esfuerzo porque digo, es la forma de sacar el curso adelante, ¿sí? perfecto, Darío. Muchísimas gracias también por tu aporte. Bueno, estimadas y estimados, de a poquito, como decía mi madre, se van a ir acomodando los melones. Tengan un poco de paciencia. eh, Estamos desde nuestro lado tratando de hacerlo mejor para que esto funcione. Eh, Pueden haber algunas, digamos, cuestiones de tiempo, eh, que esto también tiene que ver con, digamos, que hay muchas personas, porque hay muchos estudiantes en distintas carreras, eh, que, que- que deben ser atendidas y a veces sin querer, sin mala intención, alguien toca algo del campo que estaba subido y queda oculto y entonces cuando yo lo detecto lo aviso y entonces lo vuelven a habilitar para que se vea. Entonces tengan un poquitito de paciencia, que también del lado de la estructura, digamos, técnica, tecnológica, informática de la universidad, de a poquito nos vamos a ir poniendo a punto, porque nosotros los profesores, yo particularmente soy muy molesto, los vivo molestando, ¿no? Les escribo constantemente y les digo, pero ¿por qué? Si yo subí tal cosa, me desapareció. Entonces, de a poquito vamos a ir ajustando. Les pido que tengan un poco de paciencia. Y les voy avisando que en la clase que viene ustedes van a tener
una clase teórico-práctica con el profesor Darío Rubinstein, con el profesor Esteban Maioli, el profesor Gustavo Paladino y el profesor Eduardo Dimitruk. Se van a dividir en aulas, digamos, dentro de lo que es el espacio del Zoom. Se van a abrir grupos, van a estar divididos y en cada grupo va a estar el profesor dando una explicación teórica de un texto y luego una actividad práctica que nos va a permitir cerrar la unidad 1, ¿sí? Vamos a plantear, ya vamos a ir planteando algún tipo de trabajo para tener las primeras calificaciones. Seguramente va a ser para después del práctico, es decir, la semana que viene hay práctico y seguramente inmediatamente terminado el práctico, el profesor que esté a cargo del práctico le va a decir, bueno, estimadas, estimados, voy a subir la actividad que va a ser calificable para que sea una primera nota, ¿no? Es decir, al mes de haber empezado las clases ya tendríamos una primera nota. Vamos a tener a lo largo de este primer cuatrimestre, en términos ideales, 4 notas, 5 no más, y en casos más, digamos, menos ideal, 2 notas. ¿Sí? Para mí es menos ideal porque si a alguien le fue mal, por la razón que sea, en una actividad calificable y tiene 3 más para hacer, puede compensar. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder llegar bien a la promoción, porque si el promedio del cuatrimestre ya es abajo de 7, van a final, por más que en el segundo cuatrimestre tengan un 8 y 8 y 6 da 7. No es así, de acuerdo al estatuto, de acuerdo a las normativas de la universidad, no es así. Entonces, hay que ponerse las pilas, ¿sí? Quédense tranquilos que vamos a tratar de ir compensando lo que salga mal, pero ustedes tienen que leer, ¿sí? Como les dije en la primera clase, chicos. A veces, discúlpenme que si soy un poco guarango. Eh, Culo, silla, lectura. Culo, silla, lectura. Es la clave del éxito. ¿Sí? Entonces, si lo hacen así, eh, seguramente les va a ir bien. ¿Sí? Bueno, les mando un abrazo a todas y a todos. Vamos a abrir un foro de consulta para que ustedes puedan poner alguna pregunta que les haya quedado dando vuelta y iremos respondiéndola. ¿Sí? Así que quédense tranquilos en ese sentido. Muy buen fin de semana, ¿sí? Para todas y todos.